Ya, vamos a empezar con la intervención de la clase 35 de Estructura y Función Celular 2020. Ya no en cuarentena, pero encerrado igual. Espero que podamos difundir en el tiempo. Difusión va a ser uno de los temas que vamos a atender en esta idea. ¿Alguna idea de qué se trata esta foto? ¿Qué se ve ahí? Es como la sangre, parece, ¿no? Una gota de sangre, muy bien, Carla. Se puede ver a través de un microscopio de electrónico, perdón, una gota de sangre y podemos ver los distintos elementos de sangre. ¿Alguien tiene idea qué elemento es ese? Ese que parece una dona o rosquilla. Un glóbulo rojo. ¿Sí? ¿Y por qué parece dona o rosquilla? Parece núcleo. Porque no tiene núcleo. ¿Se dan cuenta que la membrana es bastante lisa? A diferencia de este, que parece bastante rugoso. ¿Sí? ¿Alguna idea de qué se trata? ¿O qué es? Puede ser un glóbulo blanco, pero Por no. supuesto, leucocitos con muchas proteínas de reconocimiento de histocompatibilidad, por supuesto, y estas pequeñas y alargadas, muy importantes, ¿Plaquetas? las plaquetas, que son bastante importantes en muchos procesos, sobre todo la coagulación sanguínea, y también podemos ver una diferencia de la membrana. Esta clase se llama la membrana y vamos a ver diferencias estructurales y funcionales de la membrana, porque nuestro objetivo es describir el transporte a través de membrana. Vamos a empezar con algunas ideas generales, ¿ya? Se le ha descrito como una bicapa lipídica. Este específicamente era una tinción con tetróxido de osmio, no importa, donde se podían ver dos líneas bastante oscuras. Se le llamó bicapa. Luego tenemos este modelo donde los fosfolípidos de membrana de estas cabezas polares se ordenan en esta bicapa para producir que las colas hidrófobas hacia adentro y las cabezas polares hacia afuera en una formación de la membrana plasmática. Tanto los glóbulos rojos como las neuronas y las células ciliadas del oído tienen membrana plasmática, pero es evidente su diferencia, y su diferencia está en la composición, no solamente de los lípidos, sino que de las proteínas que tienen. Vaina de mielina. ¿Alguien está familiarizado con qué es la vaina de mielina? Una vaina que se encuentra en el axón de las neuronas. Claro, ¿sirve para algo o es un adorno? Para que el impulso sea más rápido. Produce una especie de aumento en la capacidad de separar carga y produce que el pulso sea saltatorio, y al ser saltatorio es bastante rápido. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es la vaina de mielina? No sé, puede ser como un lípido, pero Mielina no. es un lípido específico, muy bien, un lípido específico del sistema nervioso central, que no está presente en esto. Lo que quiero decir es que la composición de lípido y proteínas de la membrana da la especialidad de funcionamiento de la membrana de cada una de las células. Ya, pero no hay membrana solamente afuera, hay todo un aparato de endomembrana donde se incluye la carioteca, retículo endoplásmico liso y rugoso, Golgi, y las vesículas secretoras, exosomas, peroxisomas y todo el componente de endomembrana, donde las proteínas y los lípidos que componen esa membrana hacen especializada su función. Miremos algunas composiciones específicas. Vaina de mielina, eh, proteínas, fosfolípidos y esteroles. ¿Esto ya lo vimos anteriormente? ¿Qué creen ustedes? ¿O ya lo han visto ustedes? No sé, creo que sí. Ya, muy bien. Entonces vamos un poco más rápido. Quiero hacer un paralelo entre las proteínas, los fosfolípidos y los esteroles. Entonces, ¿qué es lo que tiene la membrana? Estos tres componentes: proteínas, fosfolípidos y esteroles. Vamos, veamos cuál es la diferencia específica entre la vaina de mielina, el hígado de ratón, el maíz o choclo, un paramecio y cherichacoli. ¿Qué pueden ver
que le llama la atención la mayor diferencia? En la presencia no de esteroles. Muy bien, los esteroles entonces son característicos de los animales. O sea, particularmente el colesterol es animal. Excelente, Pero- Diego. Colesterol tienen solo los animales, así que toda esa propaganda que ustedes pueden ver en los aceites de aceite vegetal 0% colesterol es una locura porque el colesterol no está presente en los animales, en los vegetales. Los vegetales tienen otros tipos de esteroles que también tienen funciones específicas. Ya. Como hay diferencia entre animales y vegetales, también hay diferencia entre las membranas internas de los lípidos. Por ejemplo, el colesterol está presente casi en una concentración constante en la membrana externa, incluso en la mielina, pero hay una diferencia enorme en la mitocondria. ¿Sí? Además, porque la mitocondria es capaz de usar el colesterol como sustrato para producir, por ejemplo, hormonas sexuales, o hormonas esteroidales, perdón, no solo las sexuales. ¿Sí? Así que cuando el colesterol llega a la membrana interna de la mitocondria, es cortado por enzimas que procesan el colesterol para formar una hormona. Ok, los otros componentes de la membrana, además de los esteroles, son glipolipídidos, fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina y esfingomielina, y vamos a ver algunas diferencias. Los lípidos son los monómeros de una membrana, por supuesto, y podemos ver que el monómero básico es esto que le llamamos ácido graso. ¿Logran ver en el ácido graso una cabeza polar y una cola hidrófoba? ¿Qué Sí, le sí da, se ve. qué le da la Sí. polaridad a esa cabeza polar? El grupo carboxilo. Muy bien, grupo carboxilo. Y el efecto de dobles o triples enlaces va a producir un efecto estérico sobre las cadenas hidrófobas. Ahora, si las cadenas hidrófobas están más cerca, tienen mayor posibilidad de interacción y llegar al radio crítico llamado de Van der Waals, que por lo tanto generará una serie de interacciones electrostáticas débiles, pero bastante numerosas, que va a mantener la función de la membrana. Los lípidos, los ácidos grasos de membrana son bastante variados y aquí están algunos para que ustedes vean la estructura. Pueden haberlo escuchado: palmirato, esterato, oleato o linolato, todos ácidos grasos importantes. Hay una serie de propiedades físico-químicas que cambian de acuerdo al largo de la cadena hidrocarbonada, que son importantes, pero el mensaje principal es que mientras más larga sea la cadena hidrocarbonada, puede generar mayor número de interacciones débiles y por lo tanto cambiar el melting point o el punto de fusión. ¿Ya? Aquí quiero que vean un fosfoglicérido. Este es glicerol. 1, 2, 3 carbonos, 3 OH, glicerol, pero con un fosfato, fosfoglicérido. Y si tiene dos ácidos grasos en la cadena, es un... ¿Cómo le llamamos a este compuesto? Fosfolípido. Fosfolípido de membrana, con una gran cabeza polar y dos colas hidrocarbonadas. Ahora, si el fosfolípido de membrana tiene un radical llamado fosfatidilcolina, por ejemplo, o fosfatidilserina, será fosfatidil... ¿Aló? ¿Están conmigo? ¿Me escuché o no? Sí, se escucha. Lo que quiero decir es que si ese oxígeno del fosfato puede tener estos distintos radicales, ¿sí? Sigue siendo un fosfolípido de membrana, pero cambia el concepto. Si es etanolamina, es fosfatidiletanolamina; si es colina, fosfatidilcolina; si es serina, fosfatidilserina; y si es inositol, fosfatidilinositol. Ese es el lípido de membrana. Ahora, los esfingolípidos, por ejemplo, la vaina de mielina está generada por principalmente este lípido, esfingomielina, y el colesterol también es parte de la membrana.
Hay enzimas que cortan lípidos, se llaman lipasas. Y adivinen qué es lo que corta una fosfolipasa. Un fosfolípido. Sí, no es lo mismo ser una fosfolipasa A que una C o una D. Todo depende de dónde hace el corte. Fijémonos, fosfolipasa A corta aquí y lo que libera es un ácido graso. ¿Sí? La A2 corta este otro ácido graso y libera un ácido graso. ¿Sí? En cambio, la fosfolipasa C corta ahí y lo que libera es un compuesto que se llama PIP2, fosfatidininositol difosfato. ¿Ya? Así que dependiendo de la enzima va a ser el punto de corte y lo que va a ser liberado. Recuerden que lo que sea liberado va a tener su comportamiento dependiente de la hidrofobicidad, porque este fosfolípido está en la membrana. Entonces, si usted corta un trozo, por ejemplo, la fosfolipasa C, corta aquí, lo que queda son 2 cadenas de ácidos grasos pegadas al glicerol. ¿Eso se sale de la membrana? De nuevo, este ácido graso, perdón, este fosfolípido es cortado aquí por la fosfolipasa C, ahí. Aquí. ¿Lo ven? Entonces queda una cabeza menos polar y 2 cadenas superapolares metidas en la membrana. Esto no sale de la membrana, se mueve en la membrana, pero no es capaz de ir al núcleo, por ejemplo, o a la mitocondria. En cambio, esta cabeza tan polar, que antes estaba en la membrana por estas colas, se disuelve en el citosol y es capaz de llegar a otros lugares. Así que, siendo un fosfolípido de membrana un componente estructural, además se puede convertir por la acción de la fosfolipasa en señales intracelulares o segundo mensajero. Cuando la fosfolipasa C corta aquí, este pedazo se llama diacilglicerol, ¿sí? Y si va con fosfoinositio se llama fosfatidininositol difosfato, y son señales intracelulares. Ya, muy bien. Ya, los esfingolípidos tienen esta estructura inicial, esfingosina y un ácido graso, y dependiendo de lo que sea este radical, se va a llamar de distintas formas. Si ese radical es un hidrógeno, es una ceramida. Si es fosfatidilcolina, es esfingomilina. Si es glucosa, se llama un glucocerebrósido, pero puede ser un monosacárido, un disacárido o un polisacárido en los distintos fosfolípidos de la membrana de las células nerviosas. Las ceramidas son bastante importantes en todas las funciones nerviosas y también en las decisiones de las vías de muerte. Los glicerofosfolípidos tienen características que lo hacen ser no solamente componentes estructurales, sino que la capacidad de producir señales intracelulares. Ya eso lo dijimos, seguramente lo hemos visto. Y nuevamente, el glicerol, las 2 colas hidrocarbonadas, el grupo fosfato y este radical que puede ser un hidrógeno y se llama ácido fosfatídico. Si es etanolamina, es fosfatidil-etanolamina. Si es colina, fosfatidil-colina. Si es serina, fosfatidil-serina. Ahora, ustedes ya se dieron cuenta que los radicales pueden ser aminoácidos, azúcares, monosacáridos o polisacáridos, y tenemos todas las combinaciones posibles. Ahora, de acuerdo a la carga del radical, va a tener la carga neta y le va a dar una posibilidad de mantenerse en la membrana o salir como una señal extramembranosa. Ya. Llegamos al colesterol. Colesterol, la base del colesterol es este ciclopentano peridrofenantreno, es parte de la membrana específica, pero es una molécula bastante más pequeña que un lípido. Y ya nosotros discutimos anteriormente que la existencia del colesterol en la membrana cambiaba la capacidad de fundir la membrana o la cantidad de energía necesaria para pasar de un estado líquido a un estado semisólido, estructurado o paracristalino. ¿Ya? Pero no solamente eso, porque si tenemos en la membrana el colesterol y los fosfolípidos, tenemos también
proteínas que tienen centros que son hidrófobos, y por lo tanto los lípidos y también el colesterol y las hormonas esteroidales podrían entrar a centros hidrófobos dentro de estos canales iónicos o transportadores y modular su actividad, hacerlos más rápidos, hacerlos más lentos o más rígidos. Eso va a ser una regulación directa sobre proteínas de membrana. Ahora, los distintos niveles estructurales de la proteína en la membrana, miren, estas dos líneas segmentadas implican la membrana, por lo tanto estos son sitios de unión, sitios activos dentro de esta proteína, de este transportador, de esta enzima, que están en la membrana y son capaces de ser ocupados por lípidos de membrana que coexisten en la interfaz lípido-proteína. Así que una visión general de la dinámica molecular de estas estructuras sería así, donde podemos ver las cabezas hidrocarbonadas, estos colores serían las proteínas y cómo los lípidos pueden interactuar directamente en el sitio activo de las enzimas, canales iónicos y transportadoras, o sea, de todas las proteínas integrales de membrana. Así que quisiéramos una visión de la dinámica de membrana, o sea, en realidad las capacidades de cálculo para poder poner todas las ecuaciones que nosotros hemos estudiado, ¿sí? En el primer módulo, las derivadas, las integrales, la ley de Ohm, la ley de Coulomb, la hidrofobicidad. Imagínense que nosotros tenemos un gran computador y podemos ordenar todas esas ecuaciones. ¿Nos tenemos que acordar de ellas? Sí, un poco para saber usarlas, pero necesitamos generar algo, que es una estructura. Esto, los pioneros entre el 86 y el 94, lo más básico entre el 94 y el 2004, multicomponente entre el 2004 y el 2014, y en esta etapa estamos, la simulación realista. ¿Cómo hacemos que las moléculas se ordenen a través de estas ecuaciones en algo que nosotros reconocemos como real en nuestros estudios científicos de la membrana? Así que dinámica de membrana es algo que nos interesa estudiar, sobre todo para poder predecir el efecto. Por ejemplo, micelas y bicapa y liposoma son tres cosas que son distintas, pero se producen de forma espontánea. Por ejemplo, miremos un ácido graso, cabeza hidrofílica, la gran cabeza polar, ¿sí? Y una sola cola. Esto parece un ácido graso, por lo tanto, si nosotros calculamos el radio de Van der Waals, o sea, la capacidad de interactuar de forma electrostática, nos parece un cono. Si nosotros juntamos muchos conos y espontáneamente podemos construir una micela. Esta micela tiene un centro hidrófobo y un exterior hidrofílico. Podríamos llevar entonces fármaco hidrófobo en su centro. Se ocupa mucho en cosmética y también hay bastante avance en citotoxicidad, por ejemplo, dirigida a órganos específicos a través de las micelas. En cambio, sí, la cabeza hidrofílica tiene dos colas apolares importantes, como un fosfatidilinositol o como la mielina, por ejemplo. Lo más probable es que espontáneamente forme una bicapa, pero una bicapa no puede estar así en solución, sino que genera un liposoma. En el liposoma la diferencia de la micela es que el centro de la micela es hidrófobo y el centro del liposoma es hidrofílico. Podríamos entonces llevar fármaco hidrofílico y fármaco hidrófobo en este liposoma. Se ocupa también mucho en cosmética y estamos tratando de generar nosotros alguna forma de ayudar a las terapias del cáncer con liposomas generados. Ya, la capacidad entonces de fundirse de la membrana y de ser móvil en la membrana también va a estar determinada por el colesterol. O sea, la fluidez y la dinámica de la membrana está dada por toda la función, o sea, por todos los componentes en alguna función ordenada, esperemos. En el modelo del mosaico fluido están las proteínas en esta bicapa y estas proteínas nadan libremente en una bicapa. ¿Alguna idea? No, están unidas al citoesqueleto, ¿no? La mayoría. Ya, yo no sé si de este ejemplo, Nicolás, pero quiero que todos piensen en una célula que recibe señales químicas desde un solo lado, ¿sí? De forma espontánea, la célula tiene ordenado al azar sus receptores en la esfera, en la superficie de su esfera. ¿Será capaz la célula de, por recibir la señal
enfocar los receptores hacia un lado. Es más, la célula se polariza, existen células polarizadas. Sí, totalmente, yo creo. Más características de los epitelios, apical, vasolateral, dependiendo del tipo de molécula. Y además se ha demostrado que es capaz de responder el núcleo y el citoesqueleto, como decía muy bien Nicolás, para poder enfocar los receptores de un lado a otro. Entonces, muy bien, existe el modelo del mosaico fluido. Esto es un modelo fluido, pero el movimiento de las proteínas y de los lípidos no es al azar. Ahora, existe un movimiento intrínseco, esta es la cabeza polar, las cadenas de hidrocarbonadas, pueden ver carbono-carbono, carbono-carbono sigma que se mueve así, así que denle play, esto se mueve en una dinámica que nos recuerda a un fluido. Aquí tenemos las moléculas de agua, las cabezas polares y las cabezas apolares. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una molécula de agua dentro de la fase hidrófoba de la membrana? Diría que cero, pero como que en ciencia nunca es cero, así que es casi cero. Muy bien, compañeros, por decirlo así. Fíjense, claro, nosotros vemos esta imagen y parece que no vemos ninguna, pero parece que hay alguna por ahí. Es una cuestión de probabilidades, pero la probabilidad tiende a cero. Ok. Entonces, lo que yo les quiero decir es que dependiendo de los fosfolípidos, incluso sin proteína, esta es una publicación muy importante, me rompió la cabeza en su momento. Igual es un poco antigua, pero estos científicos lo que hicieron fue juntar colesterol con otro lípido y con esfingomielina, otro lípido, sin proteínas, aquí no hay ninguna proteína. Y hicieron un diagrama de fases. Lo que nosotros podemos ver en esta figura ovalada es la fase paracristalina. Entonces, solamente una combinación de 3 fosfolípidos sin ninguna proteína en una razón molar específica produce un coloide y no un líquido. No necesita proteínas para esto. Esto se volvió una cuestión general. En ciencias ahora se enseña esto particularmente. La estructura cristalina, ¿sí?, o paracristalina de este concepto solo de lípidos se produce solamente por una fracción molar específica de los lípidos y no requiere las proteínas. Así que quiero que visualicen la forma paracristalina y el estado fluido de esta forma. Son los mismos lípidos de la membrana, pero que se mueven menos y parece un coloide en vez de un líquido. Esto ha sido demostrado a través de sondas fluorescentes. Esta sonda fluorescente se mueve hacia el lado, esa sonda fluorescente se mueve hacia arriba y abajo, ya que estos anillos aromáticos le permiten dar la característica de reaccionar con la luz. Entonces imagínense si nosotros tenemos un escáner microscópico y podemos sacar cortes de fluorescencia en una célula o en una gota o en una pompa de jabón, por ejemplo, y podríamos ver la diferencia que hay entre la fase fluida y ordenada de dos, esto creo que es una neurona y esto es una célula epitelial, no me acuerdo bien, pero el punto es que las membranas de las distintas células, dependiendo de la función, son distintas. Podemos ver fase ordenada y fase fluida, y es más, vemos una balsa lipídica sobre una fase líquida. Y que ese ordenamiento se pierde absolutamente cuando se quita el colesterol y también cuando se cambia la temperatura. Ahora, fíjense que tiene una distribución específica la temperatura para que exista este estado ordenado, porque si se baja o se aumenta la temperatura, se pierde el estado ordenado. Y justamente en esta combinación de lípidos, la temperatura óptima para el estado ordenado, adivinen cuánto es, cerca de 35 grados, justamente nuestra temperatura preferida, la cual podemos vivir nosotros y viven nuestras enzimas. Las balsas lipídicas existen entonces, son estos ordenamientos paracristalinos lipídicos que contienen canales iónicos y receptores, en una función mucho más ordenada de lo que pensábamos. Ni el citosol es una sopa, ni los lípidos es una gota de grasa. Todo está bastante estructurado y la dinámica, más que parecer una dinámica de estado líquido, parece una dinámica paracristalina de estado sólido. Es más, el ancho de la membrana cambia con estas interacciones específicas, se le llama balsa lipídica o raft. Así que
integrar esta idea estructural a la función de la membrana es lo principal para poder lograr los objetivos. Ya, queridos, ¿preguntas de esta sección? Por favor, puedan expresarse. Profe, una pequeña pregunta. ¿De qué depende el grosor de la membrana? ¿Del largo de las colas de los fosfolípidos? No, de la rigidez de ese trozo de la membrana. Pues imagínate, si la cola se puede mover y puede girar, la membrana es mucho más fluida. Y fluida no solamente en las 2 dimensiones, sino que en las 3. En cambio, si está en una estructura para cristalina, no es capaz aumenta su tamaño. Disculpen, ¿me dan un minuto? ¿Un minuto? Vaya Volveré, nomás. volveré. Que tengo Y un no se preocupe. Ya, saluda. ¿Qué tiene? Saluden. Ya, hola, hola. Ay, qué lindo. Hola. Ah, qué Hola. Perdón. Gracias. Ya. ¿Más preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Me escucha? Sí se escucha, pero yo no tengo dudas. Ya, ok. Yo Cuando tengo vayan, una. cuando vayan estudiando van a salir dudas. Montserrat, por favor. Sí, una pregunta puede que sea muy básico, pero entonces el colesterol es un ácido graso, pero con muchos anillos, No, querida, no es un ácido graso. ¿no? Perdón. Ah, ¿no? Un ácido graso es la estructura de la cabeza polar con la cola hidrocarbonada. El Mm, colesterol, el genérico es un esterol. Y todos los esteroles tienen esa serie de anillos, un ciclopentano y el fenantreno. Eso se llama esterol. Ah, ya. Entonces, Vale, vale, gracias, profe. las hormonas esteroidales, por ejemplo, son todas así. ¿Ya? Y son componentes de membrana y se pegan a las proteínas en la membrana. Entonces ahora, para avanzar un poco más, vamos a hablar de transporte a través de membrana, que es uno de los temas más fascinantes para mí en mi vida como aprendiz de científico, y espero poder mostrarle cuestiones interesantes, y si alguno quiere trabajar en esto, yo encantado, feliz de la vida, de poder apoyarlo, ¿ya? Así que vamos a usar algunas simulaciones realistas para discutir temas importantes y, y bastante amplios, como son las generalidades del transporte. Vamos a hablar de difusión, movimiento electroforético, potencial electroquímico, ecuación de Néel, potencial de reposo, y vamos a usar todas estas ideas teóricas para explicar una onda bioeléctrica, que es el potencial de acción. Este contenido es un contenido transversal. Eso quiere decir que todos estos contenidos ustedes los van a ir encontrando en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, porque este es un contenido que es base de la farmacología, de la función neural, del dolor. Ustedes lo van a ir viendo durante el tiempo, ¿ya?
Ahora, imagínense, hice un componente histórico desde el 86 hasta el 2014, hasta el 2020, de cómo el modelamiento, la simulación nos sirve para poder estudiar esto, pero en realidad el movimiento difusional fue descrito en 1855 y el movimiento electroforético en 1931. Por eso les digo que el tema es transversal, es recurrente, lo vamos a ir estudiando, necesita un resumen espaciado cada cierto tiempo. Y no solamente ustedes como estudiantes, nosotros como profesores y la gente que estudia cualquier función de membrana, hace esto constantemente. Así que primero, las membranas, pueden verlo ahí, son un medio que no conduce partículas cargadas espontáneamente. Así que es como si fuera un condensador que separa dos soluciones que son electrolíticas. Por lo tanto, es como un condensador que separa dos unidades conductoras. Ahora, lo que permite el paso de los iones y las moléculas son proteínas integrales de membrana, algunas a favor de gradiente de concentración, con la difusión facilitada, y otras en contra del gradiente de concentración, llamado transporte activo. Las moléculas pequeñas y sin carga son capaces de pasar por difusión simple. Veamos algunas ideas. Los gases pequeños, sin carga, son totalmente permeables. Moléculas pequeñitas como etanol, la urea y el agua, a pesar de tener una constante dieléctrica, son capaces de pasar la membrana plasmática. Sin embargo, moléculas más grandes, definitivamente no, y aunque sea muy pequeño, solo por tener carga, impermeable absolutamente. Deténganme cuando quieran. Esto dice lo mismo. Ahora, las moléculas, o sea, las membranas celulares de la vida son totalmente permeables al agua, pero no solamente porque el agua sea pequeña, tiene dipolo, entonces es difícil que pase. Como decía Nicolás, la probabilidad tiende a cero de encontrar una molécula de agua dentro de la bicapa de fosfolípido. Lo que pasa es que las membranas biológicas están cargadas de este tipo de canales de agua llamadas aquaporinas. ¿Sí? Es una pequeña duda. Sí. Voy a poner la diapa anterior. Que hay algunas flechas que tienen como que cruzan y como que se devuelven antes de cruzar. ¿Qué significa eso? Que son muy poco permeables. Ah, ya. Mientras más grande y más carga, menos permeable. Eso quiere decir. ¿Ya? Ya, gracias. Así que tenemos dos tipos de proteínas, o dos tipos de forma de transportar algo por la membrana. Un canal iónico, que es como túnel de una proteína, un túnel de proteína que permite el paso a favor de un gradiente de concentración de una molécula. Los canales iónicos son bastante rápidos, entre 10 millones y 100 millones de iones por segundo. Por lo tanto, el canal permanece cerrado y cuando se abre, fluyen 10 millones de iones por segundo. En cambio, las bombas o transportadores, dependiendo para dónde si se ocupan o no energía y si acaso llevan hacia un lado o hacia el otro o hacia los dos, se pueden denominar cotransportadores, antitransportador, unipotransportador. Eso depende de cómo sea el flujo. Pero todos los transportadores tienen esta característica, que el ion o la molécula se une y produce un gran cambio conformacional en el transportador que lo expone hacia el otro lado y permite el paso. Pero esa unión, cambio, movimiento, exposición, le toma mucho tiempo y por lo tanto son bastante más lentos que los canales iónicos. ¿Sí? Los transportadores pueden ser a favor de gradientes de concentración, ¿sí?, o en contra. Si es en contra, pueden usar energía de la liberación de energía por un gradiente electroquímico, o usar moléculas de ATP. Si usan moléculas de ATP, ese transportador se conoce como bomba. ¿Cuál es la bomba más conocida de todas? La Sodio, bomba potasio. Sodio, potasio, ATPasa, ¿cierto? Si se llama bomba sodio, potasio, ATPasa, ¿qué es lo que consume? ATP. ¿Y qué es lo que transporta?
Sodio y potasio. Sodio, potasio. ¿A favor o en contra de un gradiente? En contra del En gradiente. contra. Muy bien. Ok, los transportadores entonces son mucho más lentos y tienen este juego de que unen a un lado, pasan de un estado A a un estado B y liberan hacia el otro lado. Si fuéramos a hacer una estructura formal de la cinética del transportador, diríamos transportador afuera, transportador externo, une el sustrato con una constante de velocidad y queda el transportador externo con sustrato. Y ahora pasa y el cambio conformacional hace que quede el transportador interno con sustrato, con una constante de velocidad, libera el sustrato y se queda un transportador interno sin sustrato, que luego tiene que volver hacia afuera para hacer nuevamente el transportador externo sin sustrato y volver a hacer el ciclo. Este concepto se llama el transportador clásico de Guidas y puede determinar la constante de disociación o la constante de afinidad de las moléculas transportadas. Las constantes de asociación y de afinidad son la KM de las enzimas. Pero fue una pregunta, ¿todos los transportadores, ya sean activos o pasivos, se pueden regular y se pueden activar y desactivar? Sí, sí. Es más, ampliaría, es súper buena tu pregunta, Nicolás. Mira, generalmente los transportadores tienen mecanismos internos de control, ¿sí? Si está muy activado, deja de transportar. Y si no, hay otros mecanismos celulares de control. Si están muy activados los transportadores y está produciéndose un desbalance iónico, un desbalance molecular, simplemente la célula reacciona y saca los transportadores de la membrana. ¿Sí? O si falta la señal, aumenta los transportadores de la membrana o aumenta los receptores de la membrana. A eso me refería yo con la capacidad de polarizar, de responder a los estímulos que tienen las células al usar estas moléculas. Ya, esto yo sé que todos lo saben, estamos haciendo un resumen espaciado, pero es importante. Las moléculas pequeñas entonces pasan por difusión simple. Los canales iónicos producen la difusión facilitada, siempre a favor del gradiente de concentración. Y los transportadores o carriers son capaces de transportar una molécula a favor del gradiente de concentración. Todo esto que no necesita energía externa se llama transporte pasivo. En cambio, el transportador que es capaz de producir el movimiento en contra del gradiente de concentración de este cuadrado verde, ve que aquí hay más concentración de cuadrado verde que acá, en cambio el transporte activo con gasto de energía es capaz de igual transportar ese cuadrado verde a un lugar donde hay mayor concentración, o sea, en contra del gradiente con gasto energético. Dos formas de transporte activo. ¿Sí? Un transporte activo que puede ser utilizar esta cantidad de energía, esta energía que usa el transporte activo, puede ser por la liberación de un gradiente electroquímico, por ejemplo, el gradiente de sodio. Hay más sodio afuera que adentro. ¿Qué pasa si este transportador tuviese una parte de él donde pudiese hacer pasar espontáneamente el sodio, como si fuera un canal iónico? Eso liberaría energía. Ese delta G negativo podría ser utilizado para transportar el cuadrado verde de esta zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. En contra del gradiente. Y el transporte activo también puede ser a través del gasto de una molécula de ATP. Entonces, transporte activo primario, él asocia un transporte espontáneo a un no espontáneo, haciéndolo espontáneo. Y el primario utiliza una molécula de ATP para mover en contra, por ejemplo, el sodio y el potasio en la bomba sodio-potasio ATPasa. Y el secundario, ¿Me puede repetir el primero que dijo? el transporte activo primario es el que usa ATP y el secundario es el que usa el gradiente electroquímico. Vamos al primario. En el primario se une una nueva molécula y se produce el cambio conformacional que lo libera hacia el otro lado. Esto es en contra del gradiente de concentración. Usemos bomba sodio-potasio ATPasa de ejemplo. Vemos el sodio está concentrado afuera que adentro. Lo normal sería que esto pasara hacia acá, ¿sí? A favor del gradiente de concentración. Y el potasio que saliera. Pero lo que hace bomba sodio-potasio ATPasa específicamente es sacar sodio y meter potasio. O sea, dos movimientos en contra de un gradiente de concentración. ¿Esto requiere o no requiere energía?
Sí. Si la saca del ATP, es transporte activo primario. Hay otra forma de liberar energía, que es utilizando el gradiente del sodio. Por ejemplo, este es un transportador de glucosa. Mire, hay más glucosa dentro que afuera, pero la célula siempre tiene que comer glucosa. Entonces, lo que hace el transportador de glucosa es producir el paso del sodio a favor del gradiente de concentración, que eso libera energía porque es espontáneo, y ese delta G negativo lo conduce para poder, en contra del gradiente de concentración, mover glucosa. A ese se le llama transporte activo secundario. ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí, profe. Ya. Entonces, visualicemos un canal iónico y un transportador. La diferencia es que este es un túnel de proteína y el transportador requiere al menos moverse, pasar de un lado a otro, y es muy lento. 10 millones, 100 millones por segundo, entre 100 y 10.000 por segundo. ¿Ya? Entonces, un canal iónico son un túnel de proteína que atraviesa la bicapa y la membrana celular. Un solo canal permite 10 millones de iones por segundo, y si se mueven iones, carga, a través de un aislante, desde un medio conductor a otro, ¿qué es lo que se produce? Corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Y eso es lo que van a poder ver en esta simulación. Estoy utilizando las simulaciones de FIT, además de la de Wolfram. FIT Interactive Simulation es un programa de la Universidad de Colorado generado por un premio Nobel, y lo pueden ver en la... Ah, me equivoqué, perdón. Y lo pueden ver en la página en Adsímulo. A ver, ese era el de canales iónicos. Entonces veamos acá. Por ejemplo, les voy a mostrar, ustedes tienen que tratar de obtener ese resultado de aprendizaje, y hay simulaciones que son básicas y unas que son más fuertes. Por ejemplo, aquí vamos a usar partículas verdes. No sé si va a dar el... Y vamos a usar partículas azules, ¿sí? Y vamos a poner en la membrana un canal verde y un canal azul, ¿sí? Y están cerrados. Vamos a mostrar las concentraciones a partir de este gráfico. Pongamos un poco más para que se vea más. Ya. ¿Qué esperamos que suceda si nosotros abrimos un canal verde? ¿O qué esperamos que suceda si abrimos un canal azul? Eso es lo que se puede ¿El experimentar. transporte, Se van a el transportar. transporte esté a favor de la gradiente? ¿Pero hasta cuándo? Hasta que alcance un equilibrio. Claro, y eso es lo que podemos ver jugando a abrir esto. Entonces, ¿qué es lo que se puede aprender al usar esta simulación? Es predecir cuándo las partículas se moverán a través de la membrana y calcular la velocidad de difusión entre un lado y otro. Estas son las tareas que les estoy dejando y que van a depender de su necesidad de explorar estas ideas. ¿Ya? Ok. Profe, una pregunta, ¿los canales iónicos funcionan en un solo sentido? No. No funcionan en un solo sentido, pero tienen un proceso interno que se llama rectificación, la rectificación de salida o de entrada. ¿Sí? Se le llama canal ómico, ¿sí? A un canal que conduce lo mismo para un lado y el otro. ¿Sí? Nicolás, ese canal ómico sigue la ley de Ohm. O sea, ese pasa la misma cantidad y a la misma velocidad partícula a un lado
que al otro. Pero hay muchos canales que no tienen esa capacidad, sino que pasan menos hacia un lado que al otro, por una cuestión estructural. ¿Sí? Pero recuerda, son túneles de proteína, así que sí pasan de un lado al otro, pero no necesariamente a la misma velocidad. ¿Ya? Así que ojalá puedan experimentar con FIT y lo que hagan, grábenlo y va a ser considerado para cambiar cualquiera de las notas de los módulos 1, 2 y 3 al menos que fueron generados para poder llegar a este tipo de explicaciones. Ya, entonces las moléculas transportadas tienen ciertas características y poder calcular la velocidad en la cual estas moléculas pasan de un lado al otro se volvió en algún momento muy importante. Difusión. ¿Alguien podría decirme qué es difusión? Ah, ya puse la diapo. Da lo mismo, entonces. Pero esta palabra se ocupa en un concepto científico, pero se ocupa para difusión de la información, se ocupa en un montón de conceptos. Difusión es el transporte de materia como resultado del potencial químico de un componente dado en varios lugares de una solución. Y el transporte de moléculas de mayor actividad y menor actividad. Fíjense, esta es una simulación FIT, la vamos a hacer aquí, pero tranquilo. Tenemos dos compartimentos a la cual yo tenía partículas de un color a un lado, partículas de un color al otro, y le saqué el divisor, y podemos ver en función del tiempo y la temperatura, del número de partículas, la masa, el radio y la temperatura inicial, la velocidad del flujo. ¿Ya? Así que en la página de Adsímulo, ustedes podrían ver esto. Ven los dos compartimentos, ¿cierto? ¿Se ve? Vamos a ejemplificar los datos. 0 partículas azules, 0 partículas rojas y la temperatura promedio. ¿Qué les parece si partimos con una cantidad equivalente de partículas? ¿Les parece? Esto es para que ustedes diseñen sus propios experimentos. Primero lo vamos a hacer a la misma masa atómica, el mismo radio, y vamos a aumentar la temperatura para que todo esto sea más rápido. ¿Les parece bien? Ahora, le voy a pedir al simulador que me muestre el centro de masa del cuerpo general de las partículas, el flujo o tasa del caudal, la escala y el cronómetro. ¿Ya? Entonces, 1, 2, 3, eliminemos el divisor. ¿Qué es lo que sucede? De nuevo. Ya, pregunta y respuesta, juguemos un poco, así quiero que lo hagan. ¿Cuál es la concentración de las partículas rojas en este lugar? 0. 0 no hay. Ya, ¿y la concentración de las partículas rojas en este lugar? También. O sea, de 100. Es máxima, eso. Aquí es máxima, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando eliminamos el divisor? Y echamos a andar el tiempo. Se supone que se Empiezan debería a mover. distribuir como, sí, Se como más empiezan- homogéneo. Se empiezan a mover, pero ¿se sienten las partículas rojas entre ellas? ¿Cómo? ¿Cómo que se sienten? ¿Hay alguna interacción directa entre las partículas rojas entre ellas y entre las partículas azules entre ellas y entre la partícula roja y la azul? Que se tienden como a repeler las azules y la roja como con su mismo color. Ya, bien Carla, pero no es repeler. Esto es un choque directo. ¿Sí? Es como si fueran unas bolas de billar. ¿Recuerdan teoría cinético-molecular de los gases? Sí, ¿Qué pasaba en el gas? Cuando tú lo tenías contenido y liberabas el contenedor. como que se amoldaba al contenedor más grande, pues. Se O sea, cuando expanden. se liberaba se iban. ¿Y por Sí. qué se expanden? Por choque elástico, que transferían todas las fuerzas. A eso me refería con que se sintieran. Fíjense que las partículas chocan entre ellas. ¿Y esos choques elásticos lo hacen tanto entre las partículas de su mismo tipo con las partículas del otro tipo? Right. Sí, claro que sí. Ese es el punto.
O sea que Ahora, en este experimento no habría como interacciones de repulsión entre los del mismo tipo y atracción entre los de distinto tipo. muy bien. Esa es la característica del proceso de difusión. ¿Ya? No hay una interacción directa, no hay formación de enlace ni campo electromagnético. Las partículas no tienen carga. ¿Lo ves? Sí, se ve. ¿Qué pasaría? Reiniciemos. ¿Qué pasaría? Y paremos todo esto. ¿Qué pasaría si la molécula azul fuera más grande y además más pesada que la roja, que va a ser más chica? ¿Ya? ¿Lo estoy haciendo? ¿Alguna idea? ¿Las rojas se van a poder distribuir más fácilmente? Ya, miremos los centros de masa y todo en la simulación. Saquemos el choque. No es lo mismo chocar con una bola más grande y más pesada que con una bola pequeña, ¿o no? Sí, como que les cuesta más llegar al otro lado. Parece que es todo lo contrario que dije yo. Muy bien, de eso se trata el uso de las simulaciones y pueden ir viendo los datos en tiempo real. ¿Sí? Y todo este cálculo está hecho a partir de las ecuaciones que vamos a mirar ahora. ¿Ya? Muy Profesor, bien. disculpe, en todos los casos, entonces, el centro de masa de ambos grupos de moléculas tiende a acercarse, así. Ah, qué buena pregunta, Diego. Ya, hagamos un ejercicio teórico. ¿Sí? Aquí estamos viendo la interacción de dos tipos de partículas. Sí, el tiende a acercarse que dices tú, yo lo diría de otra forma, diría a tiempo infinito, el centro de masa de los dos grupos de partículas es el mismo, llega al equilibrio, y la respuesta es sí. ¿Ya? Pensemos, y ayúdame en este ejercicio, piensa que este cubo es un cubo de agua, y que nosotros en esta esquina, vamos a reiniciar el divisor, y vamos a poner 0 partículas. Que esto es un cubo de agua sin divisor. Y que en esta esquina nosotros ponemos una gota de tinta china que cae acá abajo. ¿Cuál es la concentración de la tinta china a tiempo cero justo en el lugar donde cayó la gota? Va a ser máxima. Máxima. Y en todos los otros puntos del espacio, en las tres dimensiones, 0. cero. Entonces, si nosotros hacemos una diferencia entre la concentración en cualquier punto versus la concentración máxima, existe una diferencia de concentración, un DC, un diferencial de concentración. Ese diferencial de concentración se conoce como el gradiente. ¿Sí? Y las partículas se van a mover por difusión siempre porque existe el gradiente. Ahora, dele play a su idea de la gota de tinta china que cae aquí, a tiempo cero en máximo, cero en todos los lugares. Pero dele play y llévele hasta el infinito, a tiempo infinito. ¿Cuál es la concentración en cualquier punto del espacio? Va a ser la misma. La misma que en el punto central, y por lo tanto, ¿existe gradiente? Ya no hay gradiente. Y si no hay gradiente, no hay difusión, ya no se mueven más. Se pueden estar moviendo las partículas entre ellas, incluso chocando, pero no hay un efecto sobre el centro de masa, ni sobre el flujo o la tasa de caudal. Buena pregunta, Diego, gracias. Gracias, profesor. Vamos adelante. Ahora, ustedes O sea recuerden que... Sí, diga. en ese momento en que ya las partículas, como que no hay más de una ni más de otra, no hay gradiente, las partículas se van a estar moviendo pero sin ninguna preferencia a algún lugar específico, sino que se van a Claro, estar moviendo claro, así. el centro de masa va a estar equilibrado y se va a mover la misma cantidad. Si la roja y la azul son igual y pesan lo mismo, se van a estar moviendo en la misma cantidad hacia un lado y hacia el otro. Por ejemplo, aquí estas partículas, justo estas fotos son 100 partículas allá, acá 28, pesan lo mismo, es a la misma temperatura, y fíjate, hay 50 y 46 rojas y 50 y 54. ¿Sí? Y las temperaturas no llegó al punto exacto de equilibrio, pero va a llegar a que existe la misma cantidad de rojas más azules aquí y a la misma temperatura que acá. Ese sería el estado de equilibrio, cuando ya no hay difusión. ¿Sí?
Ya, Y están buenas las preguntas. Gracias, Nicolás. Mira, también lo dijo Nicolás y Carla lo esbozó, y lo reafirmó Diego. Parece que en este proceso no hay ninguna interacción entre las partículas. ¿Sí? Las partículas chocan y se pasan toda la energía como si fuera una bola de billar sobre una mesa. Pero entonces, pero claramente, al nosotros mirar el proceso, nos damos cuenta que la difusión es un proceso entrópico, aumenta la entropía del sistema, el delta S es mayor que cero, ¿sí? Pero si tomamos en cuenta lo que dijo Diego, que no involucra ni la formación ni ruptura de enlace, forzosamente delta H es igual a cero. Como delta G es delta H menos T delta S, y en la difusión delta H es igual a cero, delta S debe ser mayor que cero. Por lo tanto, delta G es menos T delta S. Y como delta S es mayor que cero, T delta S es menor que cero, y el proceso es totalmente espontáneo. No requiere energía externa. Así que la velocidad de la difusión de una partícula va a depender no de su carga ni de su capacidad de producir enlaces, va a depender exclusivamente de sus características, las características que estamos viendo acá. La velocidad de difusión de una partícula, o la tasa de caudal, o el flujo, depende de la partícula, del medio, el área y la diferencia de concentración que existe en el proceso. Esto fue descrito por la ley de Fick, donde dice que la velocidad, como es un proceso entrópico y no entálpico, es como cambia la entropía en función de la distancia. Y eso está descrito por Fick como menos d por a de c a de x. No se asusten, queridos. Vamos a explicar esto. La velocidad de difusión entonces es menos d. D se conoce como el coeficiente de difusión. Lo vamos a explicar. A es el área por donde se están moviendo estas partículas, y de C a de X fue lo que definió Diego, el gradiente. La velocidad de difusión, por supuesto, se mide en moles por segundo. Y es el efecto que tienen estas partículas y en los choques, no solo con la misma partícula, sino con todos los otros componentes de la solución, posiblemente también con el solvente. Ahora, la velocidad de difusión dijimos que depende de la partícula. El coeficiente de difusión son las características de las partículas. ¿Por dónde se mueve? El área. Y de C a de X, el gradiente. Entonces, no solamente, el coeficiente de difusión no solamente lleva la característica de la partícula, sino que la característica de la partícula en relación al medio por el cual se transporta. Veamos qué significa D. Digamos, la velocidad de difusión, como lo vemos aquí, ¿será directa o inversamente proporcional a la temperatura? Ya pues, estrellas. Podemos ir al simulador y aumentar la temperatura de la difusión, pero yo creo que si lo piensan un segundo va a ser fácil la respuesta. El coeficiente de difusión, la velocidad de difusión, ¿es directa o inversamente proporcional a la temperatura? directa. Muy bien, o sea, mientras aumenta la temperatura, ¿hay más velocidad de difusión? Así es. Así es. ¿Directa o inversamente proporcional al tamaño de la partícula? ¿Inverso? Inverso. Nicolás lo dijo delante, todo lo contrario de lo que yo pensaba, era inverso. Mientras más grande, es más difícil que se mueva. ¿Será directa o inversamente proporcional a la viscosidad del medio? Inversamente. Ya, entonces pensemos como si fuéramos unos grandes físicos y digamos que todas estas características de las partículas del medio las queremos poner solamente en una ecuación o en un parámetro. Miren. Coeficiente de difusión D es K por T partido por 6pi R nu. Ni. No importa. KT, ¿a qué le recuerda esto? Primero directamente proporcional. KT. ¿Le recuerda a alguien o no? Tiene que ser, ay, no sé, alguna constante con una, no sé.
Sí, me recuerda a una polola que yo tenía cuando estudiaba física y que le encantaba jugar con la temperatura en la ley de Arrhenius, cuando Arrhenius hace el paralelo entre la velocidad media y la temperatura de un cuerpo y a través de la constante de Boltzmann, ¿sí? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a 3 medios de K por T, ¿sí? En la distribución de Boltzmann. Entonces la temperatura es directamente proporcional al coeficiente de difusión, y si aumenta el coeficiente de difusión, aumenta la velocidad de difusión. ¿Dijeron que era inversamente proporcional a qué? A la la viscosidad y viscosidad al y al tamaño. Al tamaño de la partícula dada por el radio. ¿Y por qué por el radio? ¿Qué estamos pensando? Que el radio, que las partículas son largas, cuadradas, esférica. Es una esférica. son esféricas, y esto representa la viscosidad del medio. ¿Y por qué? Si somos esféricas, entonces la superficie de una esfera sería... Creo que 3/4 pi r cubo. ¿Ya? Y esto era 3 medios por 3 medios de K por T. ¿Entienden de dónde sale el 6? Búsquenlo. Pero de eso se trata. O sea, el coeficiente de difusión es un número que representa el tamaño de la partícula en un medio específico y el efecto de la temperatura, ¿sí? Donde K es la constante de Boltzmann. Así que, ojo, la velocidad de difusión es menos d por el área partido por el gradiente. Muy bien. Ahora, no nos perdamos. Lo que queremos explicar es el paso de una partícula desde un solvente acuoso, pasando por una fase lipídica, hasta otro solvente acuoso. Veamos, seamos serios en esto y pensemos que todo depende de la velocidad de difusión de la partícula en el medio acuoso hasta la membrana, la solubilidad de la partícula del medio acuoso a la membrana, la difusión dentro de la membrana y la vuelta de solubilidad desde el medio lipídico a la membrana para salir por difusión acuosa. Parece largo, pero representémoslo. El paso de una partícula de afuera hacia adentro incluye difusión del soluto en medio acuoso, solubilización en la membrana, difusión en la bicapa, solubilización en el agua y difusión en el agua. Ok. ¿Qué creen ustedes que será lo más lento? El paso por la membrana. Muy bien. Podríamos usarlo como etapa limitante de la velocidad. Digamos que esto es tan rápido y esto es tan rápido que no importan, que lo que es importante para la velocidad del proceso completo es solo este paso. ¿Les parece? Sí, me parece. Hagamos un zoom. Hagamos un zoom específico, molecular y teórico, por supuesto, y no me quedan muy bonitos los fosfolípidos, pero créanme que estos son dos fosfolípidos, son la bicapa. ¿Ya? Y esto vamos a estudiar la etapa limitante, la difusión en la bicapa. Fíjense que CAQ1 significa concentración acuosa 1, y esto significa concentración de membrana 1. Delta es una distancia. ¿A qué distancia corresponde? A la que está entre las dos concentraciones Muy de bien, la al ancho de la membrana. Y CM2 es concentración en la membrana 2 y CAQ2 es concentración en el acuoso 2. Digamos que si ocupamos la ley de Fick, la misma que estamos viendo, es velocidad de difusión va a ser menos dm, coeficiente de difusión en la membrana, por el área, por la concentración en la membrana aquí, menos la concentración en la membrana aquí, mientras se mueve de aquí a acá, delta. ¿Sí? Hagamos un truco para no quedarnos con ese negativo. Saquemos ese negativo y demos vuelta a esto. ¿Lo ven? Sí, así queda más cómodo. Sí, queda más cómodo, pero hay un problema enorme. ¿Cómo podemos medir la concentración adentro de la membrana? Sería fácil saber la concentración afuera de la membrana, aquí y acá. Pero ¿y adentro? Hoy no, ni siquiera se me ocurre, no sé. Eh,
Bueno, no ¿Cómo, fue muy profe? fácil. No fue muy fácil. Dígame. ¿Que puedo repetir eso? Porque no pesqué, perdón. Ya, Nicolás, de nuevo, tú mismo dijiste, la etapa limitante del paso de un compuesto es el paso en la membrana. Ok, dijimos, vamos a calcular entonces la velocidad del paso de la membrana. Vamos a decir que esta es la concentración 1, esta es la concentración 2, pero adentro de la membrana y delta es la distancia de la membrana. Entonces, si ocupamos a Fick, la ley de Fick, decimos que la velocidad es menos dm, el coeficiente de difusión en la membrana, por el área, C2 en la membrana menos C1 en la membrana dividido por delta. Saquemos el negativo para que no se nos complique, queda más fácil así, pero tengo que conocer las concentraciones adentro de la membrana. Y eso es un poco difícil, ¿lo comprenden? Sí, o Lo sea, que no es tan difícil es saber la concentración afuera de la membrana. pero no se podría calcular, no sé, ay, no sé si estaría bien, pero como calcular primero lo que había uno, después en dos y cuánto pasó. No sé cómo explicarlo, pero tal vez como usando los números de afuera. Muy Como lo bien. que estaba afuera extracelular y después lo que estaba Ujú, intracelular, es como lo que pasó, el cambio. claro, algo así. Muy bien. ¿Ustedes saben quién resolvió esto? Para que se sientan bien, digo yo. ¿Ustedes saben quién hizo esto? Don No. Alberto. Don Alberto. Ay, ¿en serio? Esto es de Don Alberto. Miren, yo les voy a decir lo que dijo Don Alberto. Carla in love. Don Alberto Es que me dijo, apellido, yo amo a Albert. ¿por qué no comparamos la cantidad de compuestos que puede haber en la membrana y cuál puede haber en el acuoso? Y pensó así, si nosotros tenemos una fase lipídica y una fase acuosa, ¿qué pasa si yo pongo el compuesto, lo agito y veo cuánto queda en un lado y cuánto queda en el otro? Y hago la razón de las dos cantidades. Y a eso le llamo coeficiente de partición. La cantidad de concentración que puede quedar en la membrana y la que puede quedar en el agua. Díganme ustedes, un compuesto como un fosfolípido tiene un coeficiente de partición mayor o menor que 1. Mayor. Mayor, Claro. Y mientras más hidrofílico sea, menor a 1. menor a 1. Entonces usemos el truco de don Albert. Delta Cm, ese es nuestro problema, ¿cierto? C1m menos C2m, ¿sí? Pero sabemos que beta es Cm partido por Ca. Pasemos multiplicando Ca aquí. Y digamos que Cm es beta C1 menos beta C2 y factorizamos por beta. Y ahora la velocidad de difusión en la membrana va a ser el coeficiente de difusión por el área por beta partido por delta por C1 menos C2. ¿Lo ven? Sí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora, ¿qué era B? La velocidad de difusión, el paso del soluto del medio acuoso 1 al medio acuoso 2 a través de la membrana. ¿Qué es C1 menos C2? Lo que representa es el gradiente, y el delta, que como es constante, lo vamos a pasar acá. Pero esto es el gradiente, ¿cierto? Ahora, tenemos aquí una serie de constantes de coeficiente de difusión. A, el área. Ah, pero el área no es constante. Tengo un problema. ¿Beta es constante? Sí, Sí, y delta también. Ya, mira, área no es constante, es una variable, igual que la velocidad. ¿Por qué no juntamos variables con variables y constantes con constantes y juntamos todas las constantes y hacemos una sola constante? Y dejamos todas las variables y hacemos una sola variable. La velocidad partida por el área se llama flujo o caudal. Y ahora me queda D, coeficiente de difusión por beta partido por delta. Ahora, ¿qué era el coeficiente de difusión? Siempre tienen que recordar el origen. El coeficiente de difusión es la partícula en el medio. Y beta es la cantidad de partículas que pueden pasar del acuoso al medio de membrana. Y delta, todo el ancho de la membrana. Entonces, ¿qué representa esto? Representa
cómo la partícula con su tamaño y su característica es capaz de cambiarse del medio a la membrana y pasar a través de ella. ¿Alguien tendría una sola palabra para describir esto? La capacidad de una partícula de meterse en una membrana, disolverse en una membrana y pasar a través de ella. ¿Alguna idea? Yo creo que puede ser algo así como la plasticidad de algo, no sé. Ah, casi Nicolás, casi Nicolás. Capacidad de difusión, no sé. Permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? Eso que dijo. Exactamente eso, la capacidad de una partícula de meterse en un medio distinto y moverse a través de él. Y fíjense que desde la velocidad de difusión de Fick, esta ecuación que se veía tan fea, podemos llegar a esta ecuación del flujo, donde flujo sabemos que es velocidad partida por área. La velocidad de paso en un área específica es igual a la permeabilidad por la diferencia de concentraciones adentro y afuera. Y esta ecuación, ¿qué tipo de ecuación es? ¿Qué Lineal. ecuación es? Es una ecuación lineal, donde la pendiente es La donde permeabilidad. es la permeabilidad y se utiliza la diferencia de concentración de un lado al otro. Muy simple y muy bello. Entonces miremos esta idea. Los gases pequeños y sin carga son permeables. Muy Sí. permeable. Miren, 10 nanosegundos, 40 nanosegundos y 80 nanosegundos, y fíjense cómo se activa el flujo. Aquí nosotros podríamos calcular en función del tiempo la permeabilidad y cómo cambia la concentración de 1 a 2. ¿Lo ven? Sí, sí se ve. Muy bien. Ya, queridos, ¿fácil? ¿Difícil? ¿Cómo lo notan? ¿Cómo lo sienten? Más o Siento que menos, o sea, no está tirado, pero tampoco es imposible. Ya, hagámoslo como más que siento que difícil. se parece mucho a los fenómenos de corriente eléctrica y carga eléctrica. Así como el flujo. Ah, muy bien, Nicolás. Gracias. Hagámoslo más difícil, pongámosle una variable más. Si las partículas son cargadas, el transporte también se ve influido no solamente por un gradiente de concentración, sino por un gradiente eléctrico. Perdón, un segundo. Ya, pero mi amor. Venga, no venga. Pucha, de verdad que yo estoy haciendo... Qué tierno, weón. Es muy lindo. Perdónenme, ya volví. Ya. Entonces, aquí No se tenemos preocupe. una visión de la membrana y de todas las proteínas y de estas pequeñas partículas moviéndose, pero todo el concepto que acabamos de describir de difusión, como dijeron ustedes mismos, no depende de ninguna capacidad de producir enlaces. Y si las partículas son cargadas, al menos se pueden establecer las interacciones electrostáticas. Así que compliquemos la cosa un poco más, pensando en esta difusión, pero que se mueva con partículas cargadas. Entonces ya no pueden pasar por la membrana solo, necesitan los canales y los transportadores. Ahora, queridos, tenemos que hacer un recuerdo. Desempolvemos nuestras neuronas de la física macroscópica y la aplicación de algunas ideas. Esto se llama resumen espaciado. ¿Están familiarizados con esta idea o no? Yo por lo menos no. Por Yo ejemplo, tampoco. si ustedes tienen que aprender algo, como por ejemplo cómo funciona una neurona, después una red neural, después el lóbulo parietal y después cómo el límbico patalámico reacciona con las neuronas del ganglio dorsal en el dolor, por ejemplo, son distintos niveles, pero siempre van a tener que saber cómo pasan las partículas a través de la membrana. ¿Sí? Si ustedes estudian esto en primer año y nunca más,
nunca van a entender finalmente cómo funciona una neurona. Entonces, resumen espaciado lo que permite es ir repitiendo cada cierto tiempo con menos frecuencia, ¿sí?, ciertos temas para poder tener una visión global. Nosotros, por ejemplo, hemos preparado resúmenes espaciados sobre potencial de acción, difusión, transporte, esto que estamos viendo para primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y realmente hemos logrado mejorar nuestra extinción de la memoria, porque la memoria se extingue. ¿Entienden eso, cierto? Así que desempolvemos alguna idea antigua y vengan conmigo y viajemos en esto. Esto es lo que yo los quiero ver para poder tener un buen práctico de potencial de acción. A nosotros, cuando yo era más joven, teníamos que matar animales, disectar neuronas, ponerle electrodos, cuando no es necesario, y uno puede entrenar esto de forma virtual para siempre y con muchas repeticiones. Así que desempolvemos un poco las neuronas y ayúdenme ustedes. Partículas cargadas, ¿recuerdan eso? Carga eléctrica, que es una característica igual que la masa, pero la diferencia es que existen dos tipos y solamente un tipo de masa. Cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. Cuando un cuerpo es electrificado por otro, la cantidad de electricidad que recibe un cuerpo es igual a la del otro. Entonces, es el principio de conservación de la carga. Y la carga está cuantizada, no es analógica. Al menos es un cuánto de carga mínimo. ¿Cuál es el mínimo cuánto de carga que existe? ¿Cuál es el Un mínimo? fotón, no sé. Ya. ¿Puedes repetir la pregunta? Ya, dijimos que la carga eléctrica es una característica igual que la masa, que las cargas distintas se atraen y las iguales, ustedes ya lo saben, que cuando un cuerpo se electrifica, puede transferir toda la carga, y que la carga está cuantizada, al menos existe un paquete mínimo de carga. ¿Cuál es ese paquete mínimo de carga? Cuando le responda se van a reír. ¿Cuál Hoy es el no paquete? sé. Con el ¿Puede valor de ser un un electrón? quantum, Eso, muy bien, Carla, ¿viste? Me dijiste un fotón. Sí. Ese es un cuanto, ese es un cuanto, sí. Ese es el valor mínimo, pero el cuanto no tiene carga. Y cuando yo digo que un catión tiene carga más 1, ¿qué significa que tiene un culón? ¿Un amperio? No, pues ahí que perdí un electrón. Cuando es más Así tiene 1 que uno, perdió un sí. electrón. Y cuando es menos 1 que ganó un electrón. Ganó un ¿Pero cuánto electrón. vale la carga de un electrón? Hoy era menos 1,6. Claro, esa está cuantizado. A eso me refiero. ¿Ven? Sí, sí, igual era lógica la respuesta. Ya, entonces, a los que no están disfrutando, como los que hablan, y los que están sufriendo, que no hablan, usen las simulaciones, queridos. ¿Ya? Si es muy difícil, o no lo ven, si no es difícil. Lo que pasa es que si usted no tiene una visión, una figura en su cabeza que explique estas cosas, es muy difícil que vaya a poder retenerlo. ¿Me entiende? Así que solucionenlo de una sola vez, teniendo una idea. De esto. Ya, entonces, parece que me perdí que estoy hablando de carga. Eso. Ya. Para entender carga, vamos a mostrar el voltaje, los valores, la grilla y la elección. ¿Qué ven aquí? ¿Qué dice ahí? Más. Entonces eso es Perdón. es un catión, ¿sí? Podría ser un protón, que es el catión mínimo, ¿sí? Pero eso significa que tiene un cuanto de carga menos, y este tiene un cuanto de carga más. ¿Qué pasa si yo pongo una carga en el espacio? ¿Qué sucede?
¿Se genera un campo eléctrico? ¿Sí? ¿Puedo poner otra más? ¿Alguna predicción? ¿Se van a Se van a repeler? repeler. Miren las líneas de fuerza y cómo aumenta la intensidad de la línea de fuerza. Y mientras yo la alejo, ¿sí? ¿Qué pasaría si fuera una carga negativa? Se atraen. ¿Lo ven? Se generan como arcos. Claro, aquí lo estamos viendo como una línea de fuerza. Podríamos ocupar esto para medir el potencial, miren, fíjense, el potencial eléctrico en cualquiera de los puntos. Porque ¿qué es el potencial? Podríamos medir. Es como la capacidad. Es una capacidad es una cantidad de energía necesaria para atraer la carga desde el infinito hasta ese punto. Y podríamos poner sensores para detectar la fuerza. ¿Lo ven? Por ejemplo, ¿existe fuerza atractiva o repulsiva entre estas dos cargas? Es atractiva porque son cargas Atractiva. opuestas. Ya. ¿Y si fueran cargas iguales? Repulsiva. Ya, muy bien. Ahora, el simulador ya entendieron para qué es. Así que sigamos adelante. Ya. Ok. Entonces, existe una fuerza que tiene una magnitud y una dirección dada por las cargas a una función de la distancia descrita como la ley de Coulomb. También hay otra simulación, no las voy a usar todas, para que puedan ver cómo se relacionan las cargas con la ley de Coulomb. Dense cuenta que esta ecuación es muy parecida a la ley de Newton, donde la fuerza era masa 1 por masa 2 dividido por d cuadrado y G era la constante universal. Coulomb es la analogía, pero en carga. La diferencia es que hay dos tipos de carga y no dos tipos de masa, y por lo tanto hay fuerzas repulsivas y atractivas, y las de la masa son solamente atractivas. ¿Recuerdan eso? Ya, el campo eléctrico es el campo de fuerza que se asocia a la carga que está en el espacio, y el potencial eléctrico es la cantidad de energía necesaria para mover de una carga de un punto a otro cuando hay una acumulación de cargas. Esas definiciones son muy importantes. Yo en el módulo 1 o el módulo 2 les dejé un resumen teórico de cuáles eran las definiciones de todos estos conceptos físicos, y ahora vamos a usar las matemáticas para poder aplicar estas diferencias. Solo vamos a ver gradientes, sumas, restas y cosas de ese estilo, pero se necesita tener una idea de esto. Campo eléctrico, energía eléctrica. Entonces el potencial eléctrico, descrito por don Alessandro Volta, ¿sí? ¿Cuál es la unidad de potencial? Volt. El volt, ¿sí? ¿Y alguna idea cuál es su unidad? O sea, ¿cómo se descompone en el sistema internacional la unidad volt? Trabajo partido en tiempo será joule por segundo. Joule partido Por segundo. no, por Coulomb, por cantidad de carga. Entonces, la idea de las unidades también te da una cantidad, una forma de determinar lo que significa, porque el trabajo necesario para desplazar una carga desde el campo eléctrico, desde el infinito, hasta un punto determinado cuando hay una acumulación de carga. Sigamos adelante. ¿Qué pasa si cuando se unen dos puntos en el espacio mediante un medio conductor y se produce un movimiento de carga eléctrica desde un lugar de mayor potencial eléctrico a un menor potencial eléctrico? Ustedes ya estudiaron que ese movimiento de carga se llama corriente eléctrica y está descrita por la ley de Ohm. B igual I por R. ¿Lo ven? ¿Sí? También hay un simulador de esto. A ver. Ya, voltaje, resistencia. ¿Qué pasa si yo aumento el voltaje? ¿Qué pasa si yo disminuyo la resistencia? ¿Ya? Entonces la relación
del voltaje y la resistencia es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mide en... Amperes. Y eso sí que es coulomb por segundo. Muy bien. Entonces, la cantidad de carga que circula por unidad de tiempo en la sección transversal del conductor se llama intensidad de corriente y se mide en amperios y que es coulomb por segundo. Así que la corriente es igual a el potencial por G, que es la conductancia, que es el inverso a la resistencia. Ojo que la ley de Ohm puede ser así o así, pero es la misma ley de Ohm. ¿Qué quiere decir? Que la conductancia es en Siemens, y un conductor tiene una conductancia de un Siemens cuando circula un amperio al aplicarle un volt. ¿Ya? Así que recordemos esa idea para que tengamos lo de las unidades. Recuerden que van a leer un capítulo de un libro que va a enfocar todo en estas unidades. Ahora, me gustaría saber si acaso entienden este diagrama. No, no entendemos nada. Ok, esto es un conductor, y esto, ¿alguien se recuerda de este símbolo? O bueno, ahí dice. ¿Qué es lo que ofrece una pila? Es la fuente de poder, ¿o no? Energía. Energía potencial, positivo a un lado, negativo al otro. ¿Qué va a pasar si hay un enlace metálico aquí? Se va a generar un flujo de electrones. Y si el flujo electrónico puede pasar por la resistencia, esta resistencia podría ser, por ejemplo, una ampolleta. Sí, o una tele o cualquier cosa. Ya, pues, imaginemos que una ampolleta. La ampolleta va a estar prendida ¿hasta cuándo? Siempre va a estar prendida mientras haya diferencia de potencial. Hasta que se descargue la batería. Muy bien. Hay un jueguito FIT también que nos permite evaluar esta idea a través de la idea del condensador. Porque quiero que piensen en esto, que ¿ven la bicapa de fosfolípido? Tenemos medio conductor 1, medio conductor 2 y aislante. Esto es la definición de un condensador. ¿Ya? Y la pila, la energía contenida en la energía potencial, ¿de dónde vendría? ¿Del medio o de las partículas? No sé. Ah, muy bien. No, no las partículas, del medio. En realidad, de la diferencia entre el medio interno y el medio externo. Porque si hay más sodio afuera y menos sodio adentro, hay una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial podría explicar... no, vamos a usar la bombilla. Esa diferencia de potencial podría explicar esto. Ya, aquí tenemos la membrana que al medio y los medios conductores allá y acá. Y aquí esto es una pila que representa la diferencia de cantidad de sodio adentro y afuera. ¿Les parece? ¿Qué pasa si yo... Veamos. Miren, aquí le puse una diferencia potencial, positivo, negativo. ¿Lo ven? Aumentemos el área de la placa. Aquí está la pila andando. Y esto es un condensador que separó carga. Positivo y negativo no pueden descargarse porque este es un medio que no permite el paso de los iones. ¿Sí? Recuerden que ese es campo eléctrico. Es potencial eléctrico, no son movimientos de partículas. ¿Lo ven? ¿Qué pasa si nosotros hacemos que la batería encienda el switch? ¿Qué sucede? Díganme. ¿Qué sucede? Si yo activo ese circuito, Se prende la ampolleta, ¿no? ¿hasta cuándo? Hasta que ya no haya más conexión, o sea, más como, ay, no sé cómo explicarlo, como potencial. Sí, porque el potencial, la pila cargó al condensador, ¿lo viste? La diferencia de energía o la diferencia entre los iones de adentro y de afuera carga al condensador. ¿Lo ven? Porque el condensador tiene la capacidad de separar carga, positivo y negativo a un lado. Pero si yo tengo una pila, o sea, tengo una bombilla o un canal iónico, por ejemplo, esto es un canal iónico, yo abro el canal iónico, se prende la polleta, pero hasta que se descarga el condensador. ¿Lo vieron?
Carguemos el Sí, condensador sí de se nuevo. ve. Carguemos el condensador de nuevo y activemos el canal iónico y el canal iónico funciona hasta que se descarga el condensador. Así que la función de los canales iónicos, como si fueran esta bombilla, va a depender de la mantención del potencial eléctrico en la membrana. Ok. Así que no da lo mismo si tiene menos distancia o más distancia del condensador, y ya vamos a tomar este modelo, el circuito RC, resistencia condensador, como si fuera un medio conductor separado por un condensador, ¿ya? Y ya se dieron cuenta que cuando yo cierro el circuito del condensador, descargo el condensador y funciona la resistencia, ¿ya? Ahora, entremos en materia. Hasta ahí el resumen espaciado. Las partículas se mueven de acuerdo a la diferencia de potencial. La diferencia de potencial puede estar dada por una FEM o una pila, ¿ya? La pila puede cargar el condensador es como la membrana. Si yo activo una resistencia o una conductancia en realidad, puedo descargar el condensador con un flujo de iones a través de la membrana. Flujo de difusión, ya lo definimos como B partido por A, que era la permeabilidad por la diferencia de concentración, pero también tenemos el flujo electroforético, que depende de la concentración, la carga y del potencial electroquímico. Y esto que era en difusión era de C a de X, ¿se acuerdan? Que era el gradiente de concentración, esto es de phi a de X, que esto es gradiente eléctrico. Entonces, si nosotros sumamos el movimiento difusional y el movimiento electroforético, podríamos describir entonces cómo sería el movimiento de una partícula a través de una membrana cargada. El potencial electroquímico es la llamada suma entre el movimiento difusional y el electroforético. Y esto está hecho por Nernst, Planck y Einstein. El gradiente de concentración y el gradiente eléctrico pueden combinarse para calcular la fuerza neta y la dirección del flujo de un ion. Vamos a llamarle potencial electroquímico a esto. Potencial electroquímico es el potencial electroquímico basal más RT, logaritmo natural de la concentración, más ZF por el potencial. ¿Qué es R? La constante, no sé si es de la de los gases, parece. De los Pero no gases. sé qué sentido ahora. T, Temperatura, logaritmo natural de C, concentración, más Z. ¿Qué es Z? carga, no. Carga, muy bien. F, La constante de de Faraday parece que era. Faraday, la carga de un mol, y B, el potencial eléctrico. Entonces, es el mismo esquema anterior, pero la partícula ahora tiene carga y la membrana tiene un potencial eléctrico, un campo eléctrico, ¿sí? Entonces vamos a calcular el paso de aquí a acá, pero ahora todo tiene carga. Y en vez de hacer todas las ecuaciones de nuevo, vamos a ocupar la ecuación del potencial electroquímico que está aquí. Miren, potencial electroquímico en el compartimento 1 es mu1, mu0 más RT logaritmo natural de la concentración en 1 más ZF por B1. Y adivinen cuánto es en el compartimento 2. Mu2 es mu0 más RT logaritmo de la concentración de 2, ZF B2. Ya, ¿y cómo calculamos entonces la cantidad de energía relacionada del paso de la partícula en 1 a 2? Del compartimento 1 al compartimento 2. Aquí están las dos definiciones y hacemos simplemente, ¿qué función matemática es eso? Es igualación, ¿o no? No. Es una resta. Sí. Simplemente es una resta. Restemos este menos este. ¿Ve? Natural de 12 menos S. Primero, mu0 se va. RT logaritmo de C2, C1, propiedad de logaritmo, más ZF, aquí no necesitamos logaritmo, B2 menos B1. ¿Ok? ¿Qué tal? Potencial electroquímico. Recuerden que esto es energía, es delta G.
Así que si este es menor que 0, es espontáneo. ¿Sí? Si es negativo, es espontáneo. Significa que la partícula pasa espontáneamente de 1 a 2, incluyendo su gradiente electroquímico, tamaño, la función de la membrana y el potencial. Bien. Y si es mayor que 0, significa que no es espontáneo de 1 a 2, sino que es espontáneo de 2 a 1. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si la energía necesaria calculada para el paso de 1 a 2 fuera igual a 0? ¿Estarían en equilibrio? Claro, cuando delta G igual a 0 es en equilibrio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si hacemos 0 esto? Y calculamos el potencial para que el gradiente, para que el movimiento sea 0. ¿Les suena eso, no? El potencial eléctrico para que el flujo neto sea 0. ¿Les suena? ¿No? ¿Jamás? Ahí como que no tendría que haber como una fuente que diera energía, ¿no? O algo así. O sea, la No sé. fuente que produce la energía es la diferencia de potencial entre el medio interno y el medio externo. Pero eso puede llegar a ser 0, ¿sí o no? En Primero, reposo, ¿no? si los gradientes... Diga, Eso sería como en homeostasis, ¿o no? ¿cómo qué? Como en homeostasis, cuando estamos como en equilibrio. Eso, sí, de eso estamos hablando, sí, claramente. Mire, si nosotros decimos que en equilibrio está 0, es 0 aquí, ¿cuál es la velocidad del paso de 1 a 2? ¿No? ¿De nuevo? Es que si está en equilibrio, ¿pasaría igual las cosas? Sí. Porque si no pasan, no hay potencial, po. Si Ay, no no puede sé, pasar, tal no hay vez es potencial. constante, pero no sé. Ah, muy bien. Para que sea 0 esto, la velocidad de paso de 1 a 2 es igual que la de 2 a 1. Porque, gracias por decirlo, Carla, porque si no hay cómo pasar, no hay potencial en realidad, po, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, para que el potencial electroquímico sea 0, deberíamos encontrar que la velocidad de paso de 1 a 2 es igual que de 2 a 1, por lo tanto el flujo neto es 0. Calculemos entonces cuál es el potencial eléctrico necesario para que el flujo neto sea 0. Esta es la ecuación de Nernst, queridos. ¿Sí? La cantidad de potencial necesario para que el flujo neto sea 0. Y esto nosotros lo estudiamos en Redox. Esta es la ecuación de Nernst. ¿Ya? Vamos, adelante. Entonces, los iones van a pasar de un lado a otro según el potencial electroquímico. Y vamos a saber que el potencial de equilibrio, o sea, la cantidad de potencial eléctrico necesario para que el flujo sea 0, es dado por la ecuación de Nernst. Así que terminemos esta clase, ya sé que están cansados, haciendo un recordatorio. ¿Qué diablo es el potencial de membrana? El potencial eléctrico que existe entre el medio externo y interno. ¿Y por qué está dado? Está dado por la diferencia, que no es igual el medio interno y el medio externo. Y el potencial de membrana es característico para el tipo de célula. Las neuronas generalmente tienen un potencial de menos 70, el músculo menos 90 y la célula epitelial es menos 30. La membrana se comporta como un condensador aislante entre el medio conductor interno y externo. Y la capacidad de la membrana es la capacidad de separar cargas. Las cargas en función del potencial. Miren, distintas células tienen distintos potenciales de reposo. ¿Ya? ¿Por qué se origina el potencial de reposo? Lo vimos hace unos días. Si tuviésemos una solución
isomótica, y isocatiónica y aniónica, y con la evolución pusiéramos una bomba sodio potasio ATPasa que iterara muchas veces, tendríamos una concentración de un tipo a un lado y un tipo al otro lado. Por lo tanto, si abrimos una conductancia, el potasio va a salir y va a salir hasta el equilibrio. Y el equilibrio está dado por la ecuación de Nernst, el potencial necesario para que el flujo neto sea cero. Y eso se llama potencial de equilibrio. El potencial de equilibrio, si hubiesen solamente canales de potasio abiertos, sería el potencial de equilibrio del potasio, pero las células tienen otros canales abiertos. Si solamente hubiesen potasio siempre abierto en reposo, el potencial de reposo de la neurona sería, o de una célula sería el potencial de equilibrio del potasio. Ahora, ¿recuerdan ley de Ohm? Y G por B, la corriente de potasio sería igual a la conductancia del potasio por la diferencia de potencial entre el potencial en el que está y el potencial de equilibrio del potasio. Una pregunta aquí. ¿Cuál sería el valor de la corriente de potasio cuando la célula o una neurona tiene el potencial en el que está igual al potencial de equilibrio del potasio? ¿De nuevo? Hola, me siento solo. 0. Muy bien. La capacidad de mover potasio de los canales de potasio depende de que exista una diferencia entre el potencial en el que está la célula y el potencial de equilibrio del potasio, porque si fueran estos dos iguales, este menos este daría 0 y la corriente de potasio sería 0. Entonces, una neurona, una célula en un estado de reposo, tiene muchos canales de potasio abiertos y el potasio fluye para adentro y afuera a la misma velocidad. Y la neurona tiene un potencial de equilibrio del potasio, que es el potencial de reposo. ¿Ya? Fíjense, corriente en función del potencial esómico, V igual I por R. ¿Ya? Y el potencial de la membrana está regulado por el paso de iones a través de la membrana y sus cambios de la permeabilidad. Y esto que les estoy mostrando es lo que ustedes tienen que estudiar para la clase de la neurona y hacer el trabajo práctico. ¿Sí? ¿Paramos aquí? Sí. Sí. Muy bien. Yo creo que ha sido suficiente información, es un tema exquisito, pero requiere mucho estudio y yo estaré encantado de recibir sus preguntas. Recuerden que las instrucciones es que lean el capítulo del libro, hagan las simulaciones y hagan el simulador. Y aquí está la clase de potencial de acción. ¿Ya? Pero yo quiero que hagan ese trabajo antes de esta clase y vamos a evaluar cómo sale el flujo de información para esta clase que va a ser justamente un día antes de la evaluación, ¿entiendes? Ya. ¿Preguntas? ¿Necesidades? Yo tengo algunas consultas. Encantado. Sí, no es respecto a materia, es respecto a fechas, Ah, qué fome. Ya. ¿cierto? Hablemos. Ya, Payamanque cuando mandó el correo con el calendario, Ya, bueno. no incluyó su integral, la fecha de su integral. Supuestamente Ya. estaba fijada para el 5 ¿5 de qué? ¿De noviembre? de noviembre, sí. No, imposible, imposible. Ya. Felipe, Sí, porque, dígame. ¿por qué no lo hacemos fácil y le avisamos a Payaman que nomás cuando pongamos la fecha nosotros? Sí, es que yo le mandé un correo preguntando, pero no respondió. Ah, no lo vi, no lo vi. Igual yo le tengo que decir a Payaman que diga cuándo, pero pongamos la fecha nosotros. Veamos el calendario. El calendario dice que nosotros terminamos con el control último el 13 de noviembre, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Aquí,
onda bioeléctrica, yo esta clase, la clase de la neurona la voy a hacer el 28. ¿Sí? ¿Ya? Y ustedes tienen que hacer el ILAB el 29, ¿cierto? Y después los Sí. próximos controles el 13, que es de fármacos. ¿Ya? Así es. Entonces, la integral del módulo con Parra y con Villena, ¿cuándo es? Es el 5 de noviembre. Es la integral. Ya, entonces nosotros no vamos a hacerlo el 5 de noviembre, sino que lo vamos a hacer después del 13 de noviembre. ¿Sí? Ah, ya. En vez Perfecto. de yo ofrecerte una fecha, ¿no crees que sería mejor y más fácil que la fecha me la ofrecieras tú? Uh, sí, puede ser. Ah, pero espere. Es que el 29 de octubre es día Sí. jueves. La clase la va a hacer el 28. No, entonces me equivoqué, pues. Entonces esta fecha no es 29, sino que es 30. Pues. ¿Estás seguro que 29? Sí, 28 es miércoles. Allá. Entonces, hagamos esa evaluación mejor el 30. Pues. Sí, el 30. Pero tú todavía no me confirmas si se pueden esas fechas para hacer controles, pero yo prefiero que los controles sean el día viernes. Eh, Extraordinariamente el 9 de octubre pudo ser el día viernes a las 9 de la mañana, ¿te acuerdas? Pero yo no sé si el 30 de octubre y el 13 de noviembre ustedes pueden a las 9 de la mañana. Si no pueden a las 9 de la mañana, que sea más tarde, no me complica a mí. Ya, déjeme buscarlo el tiro para ver. No, pero hazlo tú. Oh, Hazlo tú. Ve esas fechas. Yo prefiero que sean los días viernes para que ustedes estén acostumbrados a dar mi evaluación en los días viernes y ustedes ya saben cuál es el método. No les toma más de una hora, tienen feedback automático y tienen las notas al tiro. ¿Ya? Ojalá valoren eso porque eso es harta pega. no, sí, ¿Eh? se aprecia harto. Ojalá que valoren eso y dame tú, ponte de acuerdo con tus compañeros, una fecha para hacer mi evaluación integral. Pucha, ojalá antes de diciembre. Yo no estoy tan apurado, pero de 13 a ¿Profe? final de mes dame tú una fecha. ¿Te parece? Ya, déjeme ver entonces. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, lo que quieras, Alma. Entonces, ¿las integrales van a ser por separado? Yo preferiría que sí, porque si es el 5 de noviembre yo no alcanzo a hacerlo el 13 de noviembre. ¿Me entiendes? Sí, gracias. Yo me encargo de eso. Una pregunta, ¿la modalidad de su prueba va a ser como la de la vez pasada también? Sí. Ya. Y en esa no te puedo dar feedback automático, pero me voy a demorar un poco, pero yo no me demoro tanto. Sí, no se preocupe, si era para Ok. saber. ¿Algo más? Felipe, revísalo y ponte de acuerdo conmigo. Yo al decirte que tú te pongas de acuerdo con tus compañeros es para que estén de acuerdo entre ustedes y hagamos esto en una fecha que les acomode. Sí, voy a avisar y ahí lo vamos a discutir y le mando el correo con la información. Ya, entonces te pones de acuerdo tú conmigo, con todos los alumnos y ahí le avisamos para llamar. ¿Qué te parece? ¿Ya? Sí, Vale, eso. Ya queridos, que les vaya bien. Gracias por todo. Que se queden conmigo los de mi grupo del transversal porque quiero decirles algo cortito. Chao, Chao, profe, que esté gracias. bien. que esté bien.